Buenas tardes, compañeros del grupo. Mi nombre es Jordi García y con mi equipo trataremos de explicar lo que fue la filosofía helenístico-romana. Y sin más que decir, comenzamos. El periodo de la filosofía helenístico-romana se extiende desde la muerte de Aristóteles en el 322 a.C. hasta la muerte de Plotino en el 270 después de Cristo. Dos hechos internacionales característicos de esa época fueron la conquista de Alejandro Magno, que pusieron al pensamiento griego en contacto con el mundo oriental, y el auge y consolidación del imperialismo romano. A mediados del siglo II a.C., Roma somete a la nación griega absorbiendo su cultura, helenizándose. Una característica de la filosofía helenístico-romana es la constitución y enseñanza de las ciencias especiales. La indiferencia por la metafísica se va acentuando a medida que se advierte que la investigación particular y el acrecentamiento del saber empírico pueden hacerse a espaldas de las disputas cosmológicas. La filosofía ya no se limitó a buscar una doctrina moral, sino que trató de encontrar los fundamentos racionales de la religión y terminó por crear en rígido o libre nexo con las religiones en pugna el sistema de una metafísica religiosa. La metafísica helenístico-romana se divide en dos periodos, el ético y el religioso. La etapa de transición entre uno y otro tiene lugar hacia el primer siglo antes de Cristo. La filosofía helenístico-romana se divide del modo siguiente. 1. El periodo de nacimiento y el desarrollo de las corrientes filosóficas del estoicismo, el epicurismo y el escepticismo, y de la lucha interna que éstas libran entre sí. Este periodo va desde finales del siglo IV hasta mediados del siglo I a.C. 2. El periodo de nacimiento y evolución del eclesisticismo, de la nueva ortodoxia y del misticismo religioso, desde mediados del siglo I a.C. hasta finales del siglo II después de Cristo. 3. El periodo del neoplatonismo o plotino, que va desde el siglo III después de Cristo en adelante. Oriundo de la isla de Chipre, funda la escuela estoica o del pórtico, así llamada debido a que enseñaba en un pórtico a manera de aula. Los estoicos dividen la filosofía en lógica, física y ética. Los estoicos aceptaron en términos generales la lógica aristotélica, mas por primera vez hacían el intento de derivar 4 subcategorías: subsistencia, prioridad, cambio y relación, al distinguir lo subjetivo del objetivo. Los estoicos subrayan el origen sensible del conocimiento, cuya realidad defienden contra escépticos y académicos, un carácter distintivo de lo verdadero, que ve en la evidencia de la percepción. La física estoica, influida por la doctrina de Heráclito, para la Estoa todo lo real es corpóreo, el mundo es manera animada por una fuerza inmanente. Su doctrina es materialista panteica. Llaman a este principio rector del universo. La filosofía para los estoicos es todo un arte para conducir la vida. Ahí señalada importancia de la ética. La filosofía tiene así describir el ideal del sabio, esto es, el hombre cuya sapiencia lo convierte en un ser virtuoso y feliz. La Estoa viene a identificar sabiduría y virtud. El sabio siempre obra bien, el necio y el ignorante obra siempre mal. La moralidad humana reside en la sumisión a la ley natural, la completa obediencia del curso cósmico. La virtud, la sumisión a Dios y a la ley divina, no es otra cosa que la subordinación para el orden cósmico y a manera de la providencia. La virtud del individuo perfecto exige recogerse autóricamente y así propio tranquilizarse. Parte de esta razón universal la constituye el egoinikon, el principio virtual y rector del alma humana.
maestro muy querido por su cautivadora personalidad. Fue el resorte y propulsor de su naturaleza y su doctrina. Entre sus escritos se conservan las sentencias, 3 cartas didácticas y trozos de su obra Parafiseos. Entre sus numerosos discípulos destacan Metródoro de Lampasco, la de Zenón de Sedón y la de Fedro. 2 poetas romanos, Tito Lucrecio Caro y Quinto Horacio Flaco, representan el epicureísmo en las épocas posteriores. La filosofía natural del epicureísmo es una versión de la doctrina de Demócrito. Todo lo real es corpórico, a lo que está compuesto de infinitos átomos de diversas formas. Los átomos se mueven de arriba hacia abajo verticalmente. Algunos se separan arbitrariamente en la dirección vertical, dándose entre sí y dando lugar a las cosas que constituyen el mundo. Se llamó a esto sinamen. Los cuerpos de los dioses están formados por átomos ingenios y son inmortales. Los epicureos no comparten la fe de la providencia de los estoicos, tampoco la muerte ha de inquietar al hombre. No debe importarnos, dice Epicuro, pues mientras existamos no existe la muerte, y cuando llega la muerte ya no existimos. El principio fundamental de la ética de Epicuro es la búsqueda, el placer es el bien y el dolor el mal. El sabio posee conocimientos prácticos que le muestra cuándo y cómo debe buscarse el placer. Los eclécticos. La filosofía de la skepsis desemboca en una concepción probabilística de la realidad y de la vida. Los últimos escépticos conceden cierta probabilidad a los diferentes sistemas filosóficos. De esta actitud filosófica a la doctrina ecléctica solo había un paso. El eclecticismo es la corriente filosófica que trata de elegir lo compatible de las diversas opiniones para formar un cuerpo de doctrina acerca del mundo y de la vida. Se desenvolvió particularmente en Roma. El ecléctico más importante del tiempo es Marco Tulio Cicerón. Este ha contribuido grandemente a difundir la ciencia y la filosofía griega entre los romanos y ha creado la terminología latina filosófica. Marco Tulio acepta el probabilismo de Carneades sobre el conocimiento, la doctrina de Platón sobre el alma y de la Estoa, las ideas de la razón universal y de la providencia, y recoge la noción de finalidad en el mundo. Solo queda excluida en su sistema la filosofía epicúrea. El eclecticismo estoico enseñó una noble y severa moral. Lo representaron Aneo Seneca y Musonio Rufo y Epicleto, célebre por su concepción estoica de la moral, y a quienes Marco Aurelio, filósofo estoico, admiraba mucho. Suele reservarse el nombre de sincretismo a la dirección filosófica, también característica de esta época. Sus representantes más caracterizados son Plutarco y Filón Alejandrina. Trata empeñosamente de explicar la supuesta relación histórica entre el Antiguo Testamento y la filosofía griega. Más tarde representaron el neoplatismo, por cierto muy deformado, Jámblico en Siria, Edesio en Pérgamo, Juliano el Apóstata en Roma, Proclo en Constantinopla y Plutarco en Atenas.